Es una pena que no... bueno, está ahí el señor Baena. Sí, pues efectivamente, hablábamos esta mañana de retrotraernos a los años 70, no sé si a los 70, al menos sí a los 80, ¿verdad? Donde el Partido Socialista defendía aquello de OTAN de entrada, no. Silencio. Luego nos cambió y nos puso una serie de condiciones. Acabó defendiendo el voto sí, que salió por la mínima, en esto creo que todos estaremos de acuerdo, y luego, pero lo hizo defendiendo que iba a haber una serie de condicionantes que marcaban nuestra presencia en la OTAN. Aquellos tres condicionantes incumplidos desde entonces. Y es que ha llegado el momento de este aniversario y que este acontecimiento tan importante para el presidente del Gobierno y para, bueno, pues yo qué sé, para los partidos del régimen del 78, que tanto le gusta al presidente de este Parlamento, pues vienen a sacar banderas y más banderas para defender lo que no es otra cosa que seguir defendiendo hasta el último minuto las intervenciones militares para defender intereses económicos. Porque cada vez que nos defienden las intervenciones militares basadas en salvar la democracia a todos y cada uno de nosotros, se nos vienen a la mente múltiples sitios donde se viene vulnerando los derechos fundamentales y los derechos democráticos, en muchas ocasiones por los aliados de los países que conforman la OTAN. A todos se nos viene a la cabeza la situación de Palestina. Ninguna intervención de la OTAN ha habido para restaurar la democracia en aquel país. O, como no, podamos hablar del Sáhara. Tampoco. Cuando se rompió el alto al fuego por parte de Marruecos recientemente, hubo ninguna intervención militar de la OTAN para restaurar la democracia. Sin embargo, siempre se ha intervenido para salvaguardar los intereses económicos de una parte del planeta, especialmente de los Estados Unidos. Porque realmente de lo que estamos hablando a través de la creación de la OTAN y de la evolución que ha tenido la OTAN, que no es otra cosa que un instrumento militar para salvaguardar esos intereses. Resulta curioso, hablábamos esta mañana de los incrementos del precio del gas como consecuencia de las medidas económicas para bloquear a Rusia, que todos ustedes comparten. ¿Cómo compartían aquellas medidas económicas para bloquear a Venezuela? Ahora a Estados Unidos no le conviene, ahora dejamos de bloquear a Venezuela. Ahora, en vez de negociar con Guaidó, negocia con el señor Maduro, que tanto les escandaliza. Bueno, pues ahora Biden también se reúne con el señor Maduro. Pónganle fotos también al señor Biden, que les gusta también mucho. En ese sentido, lo que nosotros planteamos no es que no tiene que haber un mínimo de seguridad. Tiene que haber, primero, una evolución de la seguridad a nivel internacional que no pase por el sometimiento de los países débiles a los intereses económicos de los países ricos, porque es la apuesta fundamental de la OTAN. Y efectivamente, señor Baena, no estamos en los años 70, estamos en el año 2021. Ya ha avanzado el siglo XXI. Parece que decíamos, ya estábamos en el XXI, pues ya han pasado 21 años del siglo XXI. Algunos que cuando estábamos en los últimos años del siglo XX pensábamos que eso era muy lejano. Pues bien, estamos en esa época y en esa época es cuando se va a celebrar una cumbre para seguir satisfaciendo los intereses económicos, como decíamos, de Estados Unidos y seguir incrementando el gasto militar. Resulta paradigmático como muchos que nos formamos en política al calor de las movilizaciones estudiantiles y aquello de gastos militares para gastos escolares, pues ahora resulta que lo que nos encontramos, por muchos de los que junto a mí gritaban entonces esas consignas, el apoyo al aumento del gasto militar, especialmente para seguir sufragando una guerra en Ucrania, pero como primera, porque seguramente vendrán otras, porque la OTAN ha tenido múltiples intervenciones militares ya solo en los últimos años, en varias de ellas, que muchas de ellas han sido criticadas por el Partido Socialista, que ahora está en el Gobierno y las apoya, y eso es lo que nos tendríamos que plantear.
la autonomía por parte de España y especialmente en el ámbito de la Unión Europea con respecto a la política internacional y de defensa. No podemos seguir sometidos a las políticas imperialistas de los Estados Unidos. España, decía, ingresó en la OTAN en el año 1981, en una controvertida decisión del último Gobierno de la UCD, con toda la oposición parlamentaria de izquierdas en contra, con toda, incluida el Partido Socialista, y con el rechazo mayoritario de una sociedad defensora de la paz, el desarme y la neutralidad. Pero decía, en el referéndum del 86, el cambio de postura del Partido Socialista Obrero Español, ¿es socialista o es obrero? Quizás solamente español o tampoco, porque americano también, ¿verdad?, decía aquella canción. Y entonces se aprobó el mantenimiento de la OTAN, pero decía que planteaban 3 condiciones: en la no integración de España en la estructura militar de la OTAN, ya estamos integrados en la estructura militar de la OTAN; el no almacenamiento de armamento nuclear, que esta mañana yo he votado en contra por no tener residuos nucleares, pero el armamento nuclear sí que ha estado también en territorio español; y el cierre progresivo de las bases militares norteamericanas en España. Tercer requisito incumplido. Me choca que la política internacional del Partido Socialista sea incoherente, pero bueno, es nuevamente así. Por tanto, creemos que es el momento de volver a poner en el punto de mira la política internacional, aunque al señor Bengoa no le guste, pero es verdad, es que la democracia pasa por imponer a través de los medios de comunicación y los partidos mayoritarios la opinión políticamente correcta. Pues bueno, yo no se la compro, señor Bengoa. Izquierda Unida es una fuerza política que siempre va a estar en contra de la OTAN como una institución belicista, porque defendemos la paz, defendemos en el conocimiento de que los conflictos existen, pero defendemos que es posible otro tipo de salida diplomática y negociada, y que, desde luego, el incremento en armamentos nunca ha servido para otra cosa que fortalecer una industria armamentística que, lógicamente, tiene enormes intereses económicos en seguir manteniendo las guerras. El problema que nos encontramos en este momento es que, además, la guerra ha llegado al entorno de nuestro propio continente. Por tanto, seamos leales, seamos respetuosos y seamos serios con el pueblo ucraniano, que no necesita que le enviemos armas sin formación alguna para defenderse como David contra Goliat, sino que debemos ser respetuosos y ser coherentes para salvaguardar la situación, oponernos a las guerras y seguir peleando por las salidas diplomáticas. Y así se lo haremos también saber en la cumbre por la paz que se celebrará en los días previos a la cumbre de la OTAN del próximo 29 y 30 de junio. En ese sentido, también pedimos que se inste al Gobierno de España a modificar la actual posición y liderar en el ámbito internacional los esfuerzos para llegar a una solución negociada y diplomática que ponga fin a la actual guerra en Ucrania. ¿Qué fue, señores del Partido Socialista, de aquel Partido Socialista de Zapatero que nos sacó de la guerra de Irak? ¿Qué fue de aquel Partido Socialista? Ahora nos están metiendo de lleno en una guerra en vez de hacer lo que teníamos que haber hecho: liderar la postura por la paz en el ámbito internacional, preocuparnos realmente por la situación de los civiles en Ucrania y preocuparnos enormemente por la situación actual. No se puede, señores del Partido Socialista, defender una cosa cuando se está en la oposición y otra cosa cuando se está en el Gobierno. La postura acertada era la que tomó el señor Zapatero cuando decidió sacarnos de la guerra. Estoy segura que no consideran que en aquella guerra nos habíamos metido por salvaguardar la democracia. Ahora tampoco. Muchas gracias, señora Moreno.